¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestros cursos de Derecho Agrario como parte de la disciplina del Derecho Social para contadores. Y el día de hoy vamos a concluir con ese tema del derecho sustantivo en materia agraria. Y para ello vamos a hablar del último tema que tenemos pendiente. Y me estoy refiriendo al tema de los terrenos baldíos y los terrenos nacionales. Terminando este tema daremos pie propiamente a lo que es derecho adjetivo en materia agraria o derecho del litigio propiamente en materia agraria, ¿ok? Derecho contencioso agrario o los litigios o las controversias en materia agraria, que es el último tema en el que vamos a hacer hincapié. Sin embargo, bueno, pues la materia que hoy tenemos para agotar será ese tema de los terrenos baldíos y los terrenos nacionales. Es importante saberlo. Y para empezar tenemos que dar un concepto, tenemos que tener que es un terreno baldío. Nosotros tenemos una idea de terreno baldío por la general, aquellos terrenos enormes que están desocupados, de quién son, por qué están desocupados. Hay muchas dudas en torno a esto, pero recuerden que el régimen de propiedad comunal en derecho agrario se rige por otras reglas y también de acuerdo a los principios que hemos estudiado en torno al artículo 27 constitucional como fundamento general por parte del derecho agrario, indica que hay propiedad que es la propiedad originaria de la nación y a su vez la propiedad derivada por concesión de la nación puede pertenecer a los particulares, ¿ok? Entonces entendiendo esto, generalmente, pues la regla general es que toda la propiedad de las tierras y de las aguas de la nación sea del Estado y aquellas propiedades que confiere propiamente el Estado a favor de los particulares, pues será una propiedad derivada que antes era originaria del Estado, ¿ok? Entonces vamos a entender, primero vamos a definir qué es un terreno baldío, qué es un terreno nacional y después veremos algunas reglas fundamentales porque pues el Estado puede propiamente apropiarse de alguno de estos terrenos. ¿Qué es un terreno baldío propiamente? Entonces vamos a entender por terrenos baldíos todos los terrenos de la nación, todos aquellos terrenos de la nación que no han salido de su dominio propiamente por medio de algún título legalmente expedido por las autoridades competentes y que no han sido ni deslindados ni han sido medidos. ¿Qué significa ser deslindados y medidos? No han sido delimitados por parte de alguna autoridad ni se han desincorporado de alguna tierra propiamente por parte del Estado. Una vez que son fraccionados estos terrenos o que son medidos para que se fraccionen en su momento, pues dejarán de ser en ese sentido terrenos baldíos y se rigen por algunas reglas, dejarán de ser de la nación, pero también esos terrenos que son originalmente de la nación, que son esos terrenos baldíos, tienen ciertas características. Esto que acabamos de definir es un terreno baldío, entonces el común denominador de un terreno baldío es que es un terreno propiamente, para empezar, de la nación, no están medidos ni están deslindados. Ahora vamos a entender que es un terreno nacional. O en qué consiste, cuántos supuestos hay para hablar de los terrenos nacionales. Y los terrenos nacionales propiamente, pues hay dos supuestos. Primero son los terrenos baldíos, que sí son deslindados y que sí son medidos, que son desfraccionados de alguna porción o de alguna tierra enorme y que a lo mejor delimitamos a través de una serie de medidas, ya que están perfectamente clasificados por parte de la nación. Y el segundo supuesto son aquellos terrenos que recobre la nación por haber anulado algún título que se expidió de manera legítima. Estos terrenos son inembargables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues en pocas palabras, el primer supuesto de los terrenos nacionales es que sí sean deslindados, que sean separados de algún gran terreno, fraccionados de algún terreno baldío y que estén delimitados perfectamente. Y el segundo supuesto, aquellos terrenos que recuperen propiedad del Estado por la nulidad de algún título que en su momento se expidió legalmente pues, por cualquiera de las razones que pudiera llegar a establecer la ley. El que sean imprescriptibles quiere decir que esos terrenos no se pueden adquirir por el simple transcurso del tiempo y son inembargables, porque naturalmente pertenecen a la nación y la nación no puede perder en ese sentido, ni por prescripción ni por algún embargo por parte de algún particular. Y hay algunas reglas importantes. Aquí interviene la Secretaría de la Reforma Agraria de nueva cuenta. ¿Qué pasa cuando el Estado, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, quiere iniciar algún procedimiento de deslinde
para apropiarse propiamente y que sea un bien nacional, algún terreno que fue o formó parte del régimen ejidal o comunal o agropecuario. Bueno, pues en primera instancia, la autoridad que puede llevar a cabo estos deslindes, en primera instancia, es la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta propia Secretaría de la Reforma Agraria puede de manera directa hacer estos deslindes o puede mandar a alguna persona en su representación para que lo haga. En el caso que lo haga a través de un representante, la persona que vaya a deslindar propiamente el terreno tiene que dar un aviso a las personas que pudiera ser que estén ocupando ese terreno, y ese aviso necesita llevar ciertas características, ciertos requisitos. Este aviso se va a señalar, en este aviso se va a señalar porque se va a deslindar ese terreno, se va a establecer la dirección de la persona que va a llevar a cabo el deslinde para que concurran a ese domicilio los interesados, a lo mejor en aquí en el terreno, o de defender sus derechos. Y esta operación, este famoso deslinde, el aviso de deslinde se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación o en un diario de circulación famosa en la República Mexicana. Si estamos en ese supuesto, en un diario de concurrencia, también se tiene que anexar en la publicación del diario de mayor concurrencia un croquis del terreno que se pretende deslindar y una serie de planos que el funcionario o la persona designada por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria pretende hacer este deslinde. Y bueno, pues posteriormente, ya que se llevan a cabo todos estos supuestos, tendrían que concurrir las personas interesadas para adquirir este terreno. Me van a deslindar a lo mejor una serie de personas que sí están interesadas en adquirir estos terrenos. Y cuando se lleva a cabo el procedimiento de deslinde, se va a llevar a cabo mediante un acta. Si hay algunas personas que están ocupando esos terrenos, se va a llevar a cabo un acta donde se asiente de qué manera se está deslindando el terreno. Se tendrán que designar testigos y al final, ya que se designen y se inserten en el acta correspondiente, se tendrá que instituir ahí todas las razones por virtud de las cuales y cómo es que ocurrió este deslinde. Si los interesados no quieren firmar a los testigos, esto no tiene ninguna afectación en la validez del deslinde. Estamos hablando del Estado en ese sentido. Y pues también la Secretaría de la Reforma Agraria en su momento tiene derecho perfectamente para vender a título oneroso. Obviamente, si estamos transmitiendo a título oneroso es porque tiene un precio, no es gratis, y lo puede vender a los particulares. Le vamos a dar preferencia para adquirir estos terrenos que ya son nacionales a las personas que lleven ocupando este terreno por lo menos 3 años con anterioridad al deslinde. Los propietarios propiamente tendrán el título correspondiente una vez que se lo hayan adjudicado. Y si hay algún tema ahí de deslinde y si hay algún litigio propiamente dicho o alguna controversia en razón al deslinde y los particulares, pues se va a turnar este proyecto de deslinde y lo va a definir en este sentido la autoridad que es la Secretaría de la Reforma Agraria. Va a estudiar si el terreno es nacional, si el terreno es público o es un terreno baldío. Puede llegar a controversiarse entre si es propiedad de la nación o simplemente es un terreno baldío. Si se alegan esas circunstancias, la Secretaría de la Reforma Agraria hay que discernir, es la autoridad que tiene que definir si es la característica del terreno, si es un terreno nacional o no, y lo tendría que hacer dentro de los 15 días subsecuentes. El particular tiene que hacer una demanda ante los tribunales agrarios, tendrá 15 días para plantear esa demanda en los tribunales agrarios posteriores a la publicación que se haya hecho en el diario oficial de la Federación, o bien en el diario concurrido que así corresponda. Si no son nacionales estos terrenos, la Secretaría de la Reforma Agraria puede vender a los particulares. Si son baldíos, se autoriza a vender a los particulares con el precio que se estime, pero para instituir un precio, en la Secretaría de la Reforma Agraria, si quiere transmitir o vender un terreno que no es nacional a algún particular, lo puede hacer. Puede pasar de ser dominio de los Estados Unidos mexicanos, que es originario de todo, a ser dominio privado, ser dominio de algún núcleo ejidal, algún núcleo comunal, algún núcleo que se dedique a actividades agropecuarias. Y
Eso debe de ser el común denominador, debe de ser el destino del terreno que se plantea vender. ¿Quién va a fijar el precio? El precio lo va a fijar una institución que es un comité técnico de evaluación que depende de la Secretaría de la Reforma Agraria. Hay que establecer bien cuáles son los principios, cuáles son la utilidad que se le dará al terreno, porque de otra manera no podrá transmitirse el terreno. Van a tener preferencia para que esta serie de terrenos pues las personas que hayan ocupado durante los últimos 3 años, como comentamos, estos terrenos. Y si no es así, pues también habrá que darle preferencia a las personas que indique la Ley General de Bienes Nacionales. Realmente no es mucho lo que hay que ver en cuestión de terrenos baldíos y terrenos nacionales. Hablamos del concepto, ya lo definimos, de qué manera pudieran deslindarse, de qué manera pudieran llevarse a cabo estas medidas y en qué supuestos se pueden vender, se puede transmitir la propiedad de la nación a los particulares, que ya lo instituimos, quienes tienen preferencia, que también ya lo mencionamos, en principio los poseedores por más de 3 años o las personas que establezca la Ley General de Bienes Nacionales, el procedimiento que se lleva a cabo de este deslinde, que será a través de la Secretaría de la Reforma Agraria o de la persona que designe, se hacen las publicaciones en el diario oficial, se hacen las publicaciones, pueden ser también en un diario de circulación mayoritaria, y se tendrá que poner la dirección de la persona que va a deslindar, los datos, croquis, planos, para que tengan plena certeza. Si una persona ocupando, repito otra vez este tema, se levantará un acta cuando se deslinde sin que la falta de firma afecte o vicie este acto. Prácticamente es todo lo que tenemos que decir. Estos bienes son imprescriptibles e inembargables, no los puede perder el gobierno ni porque sean embargados ni por el simple transcurso del tiempo. Espero que les haya quedado claro, no es un tema muy complejo. A partir de este momento terminamos todos los temas sustantivos de derecho agrario y vamos a empezar a estudiar el derecho procedimental o procesal agrario, derecho del proceso, cómo se llevan a cabo los procesos en derecho agrario. Son contadores, no pretendo tampoco que ustedes se aboquen o que se hagan unos expertos en materia de litigio agrario, en materia de la justicia agraria, que así se llama el título. Recuerden ustedes que habíamos comentado a principios de las clases que el derecho sustantivo se prevé en algunos supuestos, en algunas leyes independientes, a aquellas leyes donde se permiten, donde se regulan las leyes adjetivas. Por ejemplo, en materia civil hay un código civil, que es el derecho sustantivo, y un código de procedimientos civiles, que es el derecho adjetivo. En materia agraria, en la misma ley agraria, en la propia ley, en una sola ley se prevé tanto el derecho sustantivo, que es lo que acabamos de concluir, y el derecho adjetivo, que son todas las reglas referentes a los litigios de la justicia agraria. La próxima sesión ya empezaremos a platicar de estas cosas de una manera muy general. No les voy a hablar de términos, no les voy a hablar de cosas tan pormenorizadas, pero sí que tengan una idea vasta, concreta, muy puntual, sin ser detallada, de todo lo que consiste esto de la justicia agraria. Bueno, muchachos, no los voy a confundir más por hoy. Quiero abocarme 100% a la siguiente sesión a esto de la justicia agraria. Terminando el tema de la justicia agraria, vamos a dar inicio al último bloque del curso de Derecho Social, que será Derecho de la Seguridad Social. Y cuando terminamos esa parte, pues prácticamente terminaremos el curso. ¿Ok? Espero sus dudas, sus aclaraciones, ya saben. WhatsApp, correo electrónico, ya sea en el chat que tenemos, en el Classroom, o hasta un mensaje de texto o un mensaje de voz, ¿ok? Les pido por favor que hagan sus comentarios y pasen una excelente tarde. Saludos a todos.